Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy a estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando en este momento a través de nuestra plataforma en Teams a nivel nacional y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales con @derecho y propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante tanto para los trabajadores como para las empresas. Y es que vamos a hablar de esas nuevas modalidades del trabajo no presencial en Colombia. Nos acompaña el día de hoy la doctora Jennifer Paola Olaya Bueno. Ella es experta en materia laboral, especialista en seguridad social y es jefe de nuestra regional de Ibagué en Derecho y Propiedad. Doctora Jennifer, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta capacitación, la cual se ha denominado las modalidades del trabajo no presencial en Colombia. Bueno, yo quiero contarles que a raíz de lo sucedido en Wuhan, China, en el 2020, el mundo tuvo complicaciones muy fuertes, no solamente a través de una situación económica, sino que también los empleadores se empezaron a enfrentar a una gran pregunta y fue, ¿qué modalidad de trabajo debo de llevar a cabo para mis trabajadores? Y asimismo los trabajadores se preguntaban, ¿cuáles van a ser las garantías laborales que yo voy a tener desde el contrato que venían desempeñando? Llámese un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido, contrato de prestación de servicio, contrato de obra, bueno, de su diferente modalidad que viniera desempeñando. Aunque en Colombia ya en el 2008 teníamos instaurado el teletrabajo, que un poco más adelante lo vamos a ver más definido, pues era muy precaria la cantidad de teletrabajadores que teníamos en Colombia, pues hablábamos solamente de 122.000 trabajadores a nivel Colombia inscritos en el teletrabajo. Antes de ingresar con el teletrabajo, es importante conocer dos modalidades de trabajo que venían antes del 2020 de que se efectuara la pandemia. ¿Cuáles son estas dos modalidades de trabajo no presencial que ya estaban reguladas? Una de esas es el trabajo a domicilio, regulado en el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo. Una modalidad de trabajo que se configura bajo dos vertientes. Si bien es cierto, el trabajador que lo hace de forma remunerada, es necesario que éste tenga las materias primas para bien distribuirlas o transformarlas. ¿A qué hago referencia con esto? Esta figura muy utilizada sobre todo en Antioquia, aquí en Colombia, porque es un departamento bastante textilero. Entonces, le son otorgadas las materias primas para que las pueda transformar a través de la manufactura. Pero pero vemos que, digamos, normas como el decreto 210 de 1953 en su artículo 6 regularon de gran manera esa parte del trabajo a domicilio, configurándolo en esas dos determinaciones. Miren, si bien es cierto en el trabajo a domicilio se recibe la ayuda de un familiar para desempeñar las labores, no quiere decir que se configure una relación patrono-trabajador entre los familiares que ayudan a este trabajador a desempeñar las labores. Pero está como requisito, como les venía diciendo, muy claro de que se tienen que entregar esas materias primas para que se pueda llevar a cabo esa labor. En Colombia en el 2020 vemos que el trabajo a domicilio tuvo un gran auge. ¿En qué sentido tuvo un gran auge? Muchos establecimientos comerciales necesitaban distribuir sus mercancías, supermercados, vimos farmacias que necesitábamos que llevaran medicamentos. Aparte de esto, los mismos establecimientos comerciales con el mismo marketing digital necesitaban distribuir también sus mercancías, ¿sí? Vimos también muchas personas comprando juegos de mesa para poderse entretener, comprando, bueno, sus víveres, sus medicamentos. Entonces vimos que había un auge. Si bien es cierto, ya tenía sus garantías laborales de recibir un salario, tenía sus garantías laborales de que se le respetara su jornada laboral, sus extras, todo su andamiaje pues en su garantía laboral. Pero
no fue la figura ni fue parte de las figuras que tuvieron más auge durante la pandemia y ya vamos a irlas explicando cada una. Antes de ingresar a ellas, yo les quiero comentar también de una que también estaba instaurada ya por el Ministerio de Trabajo y fue precisamente conocida como nómada digital. ¿Sí? Yo creo que todos ustedes en algún momento vieron blogueros llevando a cabo sus viajes, mostrando costumbres, vimos figuras del nómada digital, por ejemplo, en los periodistas, quienes nos estaban informando en el día a día de lo que sucedía, y esta figura pues fue regulada con la ley 2069-2020 en la pandemia, y antes de la pandemia ya tenía unas regulaciones migratorias, porque recordemos que también hay extranjeros que también venían a hacer labores acá. Pues vemos que también los traductores utilizan esta figura del nómada digital, que es poder estar 180 días en un territorio, extranjeros que ingresen a Colombia o bien colombianos que vayan al extranjero a desarrollar una labor, también con garantías laborales y con el desarrollo de las tecnologías de la información. Estas dos figuras, más el teletrabajo, o sea, es decir, ya eran tres que estaban a la llegada del 2020. Pero vamos a ver, empecemos hablando del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, una de las figuras que, como bien lo dije, ya estaba regulado en el 2008, bajo la ley 1221 del 2008, ya el teletrabajo se encontraba regulado. ¿Qué es el teletrabajo? Es precisamente esa prestación del servicio que hace el trabajador a un tercero utilizando las tecnologías de la información. Entonces vemos que las tecnologías de la información hoy tienen un auge muy importante porque son las que nos permiten inclusive estar en este momento realizando esto, de estar con ustedes informándoles acerca de estas modalidades, tener la oportunidad de conectar hacia otras partes, utilizar en las nubes como OneDrive para poder subir documentación. Entonces, estos trabajadores que como ya les había mencionado, eran 122.000 hasta ese tiempo, estos teletrabajadores tienen tres formas en las que se clasifican. Entonces, tenemos un trabajador que es un trabajador suplementario. Entonces, ¿qué será el teletrabajador suplementario? Bueno, este teletrabajador es el que tiene unos días instaurados, es decir, está entre la alternancia, la presencialidad y asimismo el utilizar las tecnologías de la información en un lugar de trabajo distinto al que lleva a cabo para desempeñar sus labores en la oficina. Pero es importante aclarar que esos días que el trabajador va a estar, entonces digamos, lunes, martes y miércoles va a estar en la empresa, siempre tiene que ser esos días. No puede ser que el teletrabajador nos diga, lunes, martes y miércoles voy a trabajar presencial y la otra semana va a ser jueves, viernes, no se puede. Y ustedes me preguntarán, doctora, ¿por qué no se puede? Bueno, es que esto tiene un tema muy importante y es frente a los riesgos laborales, porque es que el teletrabajador, la ARL, debe saber cuál es el domicilio donde va a desempeñar el trabajo el teletrabajador o si bien la empresa. Entonces no nos puede alternar porque puede haber un inconveniente con un accidente laboral o con una enfermedad laboral y debe de existir la claridad. Entonces hay una prohibición estricta a que el teletrabajador nos pueda cambiar los días. ¿Cómo se constituye este contrato? Este contrato evidentemente es un acuerdo de voluntades con el empleador de que efectivamente se va a llevar a cabo el teletrabajo. Al teletrabajador se le tienen que brindar todos los medios para poder desempeñar su contrato en esa modalidad. Ojo porque son las modalidades, no que nos cambie el contrato. Entonces, es decir, la persona, por ejemplo, hay empresas que manejan una confidencialidad alta en su información. ¿Qué quiere decir? Que a ese teletrabajador va a ser importantísimo brindarle un software que le permita tener seguridad jurídica en el sentido de la información que va a manejar, porque maneja una alta confidencialidad. Por ejemplo, los bancos que manejan información de habeas data financiero, es por poner un ejemplo, información de entidades del Estado como la policía, ejército, que manejan información confidencial. Entonces, en ese caso, es importante que el teletrabajador, como va a utilizar otros medios en otro espacio diferente a su trabajo presencial, entonces es importante que tenga eso. Ahora, ustedes dirán, y muy fundamental,
que se le pague el recibo de la luz, ¿no? Se necesita, se requiere para que pueda llevar a cabo su trabajo. Bueno, hay algo importante acá y es lo siguiente, ustedes me dirán, doctora, ¿será que el auxilio de transporte, el teletrabajador tiene derecho? No, a menos de que para llevar a cabo su labor requiera un traslado y entonces si está debidamente comprobado, se le debe cancelar. De lo contrario, no, pero normalmente no, la respuesta es no, porque el teletrabajador lo que hace es desempeñar sus labores utilizando las tecnologías de la información. Entonces, por lo tanto, pues en realidad no va a requerir como tal un auxilio de transporte que recordemos que va hasta los 2 salarios mínimos que tenga un trabajador en su contrato. Doctora, ¿será que tiene todas las garantías laborales el teletrabajo? Absolutamente todas. Todas, absolutamente todas, tiene todas sus prestaciones laborales, tiene toda su vinculación a seguridad integral en el sentido de pensión, sus riesgos laborales, su afiliación a salud. Pero recuerden que yo les estaba diciendo de que habían 3 modalidades en ese teletrabajo. Entonces hay una que es la siguiente de la que voy a hablar, muy utilizada en estos tiempos. ¿Cuál es? El teletrabajador móvil. Yo les quiero contar que esa cogió un auge bastante alto porque es el trabajo que yo desempeño a través de mi dispositivo móvil. ¿Y qué sucede con esto? Mire, para poder llevar a cabo en los establecimientos comerciales el traslado de sus mercancías, fue muy importante tener un dispositivo móvil porque ahorita hay muchas estrategias de marketing que nos permiten, digamos, que la persona que va a comprar pueda ingresar y pueda ver y escoger sus productos. Entonces, este tipo de trabajo ha sido muy importante porque como se han creado tantos usuarios y plataformas para que el teletrabajador pueda ofertar los productos, inclusive las mismas farmacias permiten también lo mismo a través de los dispositivos móviles y que tú puedas escoger el medicamento que tú quieres y te lo llevan a tu casa. Eso. O vemos, por ejemplo, en el banco que en la pandemia se vio bastante como a través de los dispositivos móviles también, de la creación de esas plataformas, las personas podían hacer transferencias bancarias, sacar certificaciones, muchas cosas que antes nos desplazábamos presencialmente y que ahora el banco a través de sus plataformas móviles lo pudo implementar. Y ahí detrás de todo eso está el teletrabajador móvil, moviendo toda la plataforma, atendiendo los requerimientos que tienen los clientes. Entonces, esta es una forma de teletrabajo que, por ejemplo, grandes empresas como Bancolombia utilizan bastante. Grandes empresas como inclusive Google también lo utilizan. Entonces, esa formalidad es muy importante. Y la otra es el teletrabajador independiente. Es decir, el teletrabajador independiente si es el que va a tener un domicilio instaurado diferente al de la oficina principal de la empresa, donde va a desempeñar las labores. Domicilio que debe estar debidamente inscrito en la ARL. En el registro de información tributaria también debe estar con el inspector de trabajo, porque ellos también tienen su reglamento interno de trabajo y deben de estar sujetos a ellos. Es decir, el teletrabajador jamás pierde subordinación. Entonces, artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, elementos esenciales del contrato van muy ligados al teletrabajo. Bueno, esta es una modalidad 1221 del 2008 que nos la trae, pero resulta que no fue la primera medida que en Colombia se planteó el Ministerio de Trabajo poder implementar para, digamos, alternar la emergencia que se nos venía porque fue una circunstancia bastante especial y que nunca la habíamos vivido ni en Colombia ni en el mundo. Entonces es cuando nace la figura del trabajo en casa. Este trabajo en casa tiene unas circunstancias, solamente se da en circunstancias especiales, ocasionales y excepcionales. Una circunstancia especial es precisamente lo que sucedió con la pandemia. Una circunstancia ocasional es que un trabajador me pueda decir, no hay internet en la oficina, no tenemos el medio de conexión. Una circunstancia excepcional puede ser que el trabajador me diga, me encuentro muy enfermo,
no puedo desempeñar las labores aquí en la oficina, necesito desplazarme a mi casa, pero aquí es importante que yo haga una aclaración y es la siguiente. Mientras que en el teletrabajo existía el acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador y existía el contrato para yo poder, digamos, efectuar el teletrabajo, en el trabajo en casa no. En el trabajo en casa es el empleador el que decide que se lleve a cabo. Yo no puedo como trabajador decirle a mi empleador, es que quiero que me mande a trabajo en casa. No, no lo puedo hacer, porque solamente en esas circunstancias que yo acabo de nombrar es que el empleador puede tomar la decisión. Entonces tú puedes manifestarle que estás enfermo, pero va a ser el trabajador, el empleador, discúlpenme, el que finalmente te va a decir si te puedes ir a la casa o por el contrario, diríjase a su EPS, bueno, tomará la determinación de acuerdo a la enfermedad que estés presentando, pero tú no puedes tomar la decisión de, bueno, entonces voy a ir a trabajar desde casa. No. Otra circunstancia importante que nos trae el trabajo en casa regulado por la ley 2088 del 2021, porque ya se regula en el 2021, aunque en el 2020 el Ministerio de Trabajo nos trajo circulares como la 018, la 021, la 022, la 041, que fueron circulares urgentes para poderlo regular por la misma situación de que teníamos. El trabajo en casa tiene una particularidad diferente al teletrabajo y es que en el trabajo en casa pues existe la posibilidad de que el trabajador diga, bueno, yo cuento con un computador en casa, yo cuento con un puesto de trabajo que puedo desempeñar, un escritorio móvil, por así decirlo, para yo poder trabajar, mientras que en el teletrabajo no. El teletrabajo se le tienen que brindar todos los medios para que el teletrabajador lo pueda llevar a cabo. En el trabajo en casa no, en el trabajo en casa tenemos la ventaja de que afortunadamente podemos contar con eso. Sin embargo, vimos casos como lo hizo el Ministerio de Educación con sus profesores. Muchos profesores de pronto no contaban con los medios para poderse, un portátil, para poder conectar. Entonces, debido a eso, a ellos se les brindó, digamos, computadores para que pudieran llevar a cabo su trabajo desde casa. ¿Sí? Entonces, en el trabajo en casa es importante tener en cuenta algo, es una medida ocasional, excepcional y especial que se lleva a cabo por 3 meses, pero esos 3 meses pueden ser prorrogables de acuerdo a la necesidad. Ahora, yo les quiero contar algo muy importante en el trabajo en casa. En el trabajo en casa, como no voy a tener el auxilio de transporte, porque voy a estar trabajando desde mi casa en la medida como se vio aplicado en la pandemia, ellos tienen un auxilio de conectividad digital. Entonces, doctora, ¿cuánto es el costo de este auxilio de conectividad digital? ¿Cuánto me deben pagar? Es el mismo valor, el mismo que se ocupa con el auxilio de transporte, el mismo. A ese sí tiene derecho el trabajador en casa, el teletrabajador no. El teletrabajador realmente no tiene derecho a esto porque, como bien lo había dicho, como a él le proporcionan todos los medios, entonces pues no podemos decir, no, va a tener ese auxilio, no. Acá se denota porque es una circunstancia especial en la que vamos a trabajar en casa. ¿Tenemos las mismas garantías laborales? Sí. Tenemos una circunstancia y es que aquí bueno, en las dos tenemos desde luego la oportunidad de que exista esa desconexión laboral, ¿no? Que no se puede fuera de la jornada tener contacto con el trabajador porque se debe respetar, digamos, su intimidad familiar y personal. Pero en el trabajo en casa, yo puedo acordar con el trabajador de pronto hasta 2 horas extras más de la jornada laboral, que es bueno aquí recordar cuánto está la jornada laboral. La jornada laboral en este momento se encuentra, conforme al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en 42 horas semanales. Antes eran 48 horas semanales, pero esto se reguló con la ley 2121 del 2021, a partir de julio, ¿no? Entonces la jornada nos cambió a 42 horas semanales. Entonces, en el teletrabajo, realmente estas horas extras son más complicadas de entrar a poderlas comprobar y deben ser debidamente acordadas, mientras que en el trabajo en casa hay más flexibilidad para que
puedan brindar. Otra modalidad que nace también en el 2021 y nace con la ley 2121 del 2021 es el trabajo remoto. Miren que atrás habíamos hablado un poquito de lo que era el nómada digital y esto tiene un concepto muy parecido, pero en esta figura está más regulado, tiene más sus garantías laborales. Y al trabajador remoto sí, es ese trabajador que desempeña sus labores completamente a distancia de la oficina. O sea, realmente ese trabajador, cero contacto con el empleador. La única forma en la que prácticamente él va de forma presencial es cuando se vayan a hacer los exámenes ocupacionales o en su defecto, si no se van a hacer los exámenes ocupacionales. También otra de las formas en las que puede ir presencial es cuando necesitemos revisar una estadística, unas metas, el puesto de trabajo, pero son ocasiones muy mínimas en las que yo puedo tener un contacto con el trabajador, porque incluso cuando esto sucede, se ponen todos los medios tecnológicos a disposición para que se pueda llevar a cabo esa reunión sin que se haga de forma presencial. Esa es la realidad. En, este, en, este, en esta forma de modalidad de trabajo remoto, también se deben poner todos los medios a disposición. Todo, el software, el escritorio, todo el montaje del escritorio móvil con su portátil, todo tiene que implementarle su forma de trabajo para que lo pueda llevar a cabo. Otra cosa que sí me gustaría aclarar, ninguna modalidad en Colombia en este momento, o sea, es decir, ni el trabajo remoto, ni el teletrabajo, ni el trabajo a domicilio, permite que estas figuras se puedan desempeñar en el extranjero. La única que la permite es el trabajo en casa. Si de pronto por alguna ocasión excepcional y me encuentro en Panamá, yo desde Panamá me puedo conectar y puedo llevar a cabo mis labores. El trabajo en casa no me limita esa parte, pero el trabajador remoto y el teletrabajo sí me lo limita. Y me lo limita porque es que como ellos están debidamente inscritos en un puesto de trabajo como tal, es que esto es muy fundamental porque realmente yo les hablaba ahorita y yo les decía, si llega a haber un accidente laboral, porque es que puede pasar, entonces el teletrabajador tiene inscrito un domicilio para desempeñar su trabajo, pero entonces resulta que el teletrabajador se nos va de paseo. Puede pasar, ¿no? Se le olvida que hay una subordinación y le sucede un accidente. Entonces tenemos que entrar a comprobar con ARL para que nos entren a responder por ese accidente laboral de que efectivamente el trabajador, el teletrabajador, o el que esté en trabajo remoto o aún en trabajo en casa, se encuentra desempeñando sus labores desde donde debía estar. Entonces, en ese tema, no se nos puede olvidar que el hecho de que estemos utilizando las tecnologías de la información, que tengamos más la oportunidad de estar interactuando de pronto familiarmente, no se nos puede olvidar que existe una subordinación, que estamos obligados y determinados a que, por ejemplo, la ARL nos va a hacer programas de prevención y que tenemos que estar conectados ahí, que de pronto talento humano en la empresa o existen unas capacitaciones para inclusive enseñarnos a manejar los mismos software de la empresa, plataforma, siempre debe haber la disposición y la conexión a todo este tipo de capacitaciones que se vayan a brindar como tal. El trabajador remoto, desde luego, es un trabajador 100% a distancia, totalmente. O sea, siempre va a estar desempeñando sus labores a distancia. Como les decía, no va a tener la oportunidad de que de pronto vaya a tener una alternancia. No. En el teletrabajo puede pasar algo y es la reversibilidad del contrato. Y es precisamente de que si yo tengo mi teletrabajador inscrito, debidamente inscrito en esta modalidad de trabajo, pero resulta que la verdad no me efectúa las metas que yo espero.
no tengo las metas que yo requiero, que yo necesito. Entonces, yo sí puedo, o puede suceder también que de pronto el teletrabajador no me cumple, sino que entonces abusa de sus horarios y hace otras cosas que no van a lo laboral. Entonces, en ese tema yo sí puedo decirle no, realmente voy a darle reversibilidad a a esa modalidad de contrato y lo requiero presencial nuevamente aquí. Sí se puede llevar a cabo totalmente. Entonces, vemos cómo realmente en Colombia estas modalidades han traído nuevos auges de trabajo. Ahora, otra de las cosas, dirían por ahí, pues no todo es bonito. Desde luego, esto también tiene sus desventajas. ¿En qué tiene sus desventajas? Mire, en el 2020, sobre todo que era el inicio más fuerte de la pandemia, la violencia intrafamiliar creció bastante, ¿sí? Entonces, el hecho de que los trabajadores en este momento más que todos se encontraban desde trabajo en casa, o bueno, o quienes ya eran teletrabajadores o quienes iniciaron con su trabajo remoto, pues muchos trabajadores, empleadores empezaron a mirar y decir, es complicado, digamos, la mujer que está siendo maltratada en casa y tenerla en esta modalidad de trabajo en casa, donde está sufriendo la violencia. Entonces, se dispararon también mucho las enfermedades psicosociales. ¿Por qué? Porque también veníamos desde luego de un ritmo de trabajo donde estábamos enseñados de pronto a ver a nuestros compañeros, a tener una interacción social y de repente pues el solo hecho de estar conectados en la parte digital y no tener de pronto la, la interacción, sino solamente de forma virtual, pues esto no es para todo el mundo y desde luego hubo personas que enfermaron de su forma psicosocial. Otra de las cosas también es que, miren, si ustedes se dan cuenta, la ARL insiste mucho en que siempre en el desempeño de trabajo deben de haber unas pausas activas. Entonces, en casa o a distancia, olvidamos llevar a cabo estas pausas activas, que son las que nos generan, digamos, enfermedades osteomusculares que también se vieron muy marcadas a raíz de esto como desventaja. Aún así, Colombia es uno de los países que, o sea, a nivel Latinoamérica, más preparado estaba para enfrentar esta crisis porque nosotros ya teníamos grandes avances en el teletrabajo y ya teníamos algunos avances con el nómada digital, porque, porque nosotros empezamos a recibir bastante inmigración en Colombia, en este caso como lo vimos con los venezolanos, y a través de esa medida, de esa modalidad de nómada digital, empezamos a ir regulando un poco. Entonces, Colombia ya venía un poco más preparado y eso fue lo que le permitió al Ministerio de Trabajo que hubo muchos foros porque realmente para construir la medida de la modalidad de trabajo en casa y trabajo remoto, el Ministerio de Trabajo realizó muchos foros, demasiados, donde ellos empezaron a revisar estas modalidades, a preguntarle a las personas, bueno, instruir a las personas a que las garantías laborales no se iban a perder, a la importancia de capacitarlos en las tecnologías de la información, porque esa es otra debilidad que también tenía este modelo. Hay muchas personas que tienen bastante dificultad a la hora de utilizar estas modalidades, entonces se tornó muy difícil. Pero bueno, ahora más adelante, de pronto en las conclusiones les contaré tal vez una de las ventajas que ha tenido este agua. Entonces, bueno, eso les quería contar frente a las modalidades. La doctora Lady creo que nos da paso para poder seguir más. Claro que sí, doctora. Bueno, primero muchas gracias por esta introducción, pues que nos ha hecho con respecto a estas nuevas modalidades de trabajo no presencial en Colombia. Y es que usted nos explicaba y usted nos hablaba que ya una de las modalidades del trabajo no presencial es el teletrabajo, ¿sí? Pero ¿qué garantías mínimas tiene el trabajador al encontrarse en esta modalidad? Bueno,
El teletrabajador, es más, ni siquiera podemos decir que garantías mínimas, en realidad las tiene absolutamente todas. Sus garantías sindicales, sus garantías laborales ajustados a la jornada laboral conforme al artículo 261 del Código Sustantivo, sus garantías en cuanto a su seguridad social integral, riesgos laborales, su afiliación a riesgos laborales, caja de compensación, salud, pensión, absolutamente todo. O sea, es un empleador totalmente integral. En el único que de pronto nos puede cambiar la jornada es cuando sean cargos de dirección y confianza, que está como una de las excepciones que nos puede alterar un poco lo que es la jornada de las 42 horas semanales. De resto, tiene todas, absolutamente todas las garantías. Y aparte de eso, pues tiene las garantías de que le van a dar sus equipos y van a tener su escritorio móvil para poder llevar a cabo sus labores. Bueno, yo sé que de pronto los que estamos aquí y de los que hemos tenido la oportunidad de realizar un teletrabajo, un trabajo en casa, hemos escuchado mucho de la palabra escritorio virtual. ¿Qué se conoce como un escritorio virtual en Colombia? Sí, mira, como yo te comenté, em, ahorita cuando lo estaba diciendo en la capacitación, hay empresas que utilizan mucho, o sea, tienen una alta seguridad en su información. Entonces es necesario garantizar la información que se va a trasladar del computador, del equipo de la oficina que tenemos para llevarlo a cabo a ese escritorio móvil donde desempeñamos las labores como en el trabajo en casa. Entonces es importante que se garantice ese software jurídico para poder proteger la información. Entonces, es eso, trasladar el escritorio móvil es llevar esa información que tenemos, como por ejemplo en los bancos, o bueno, hay importante, por ejemplo, también la información de la rama judicial, que manejan ellos, por ejemplo, también estados electrónicos, información de los procesos que son confidenciales y poderlos trasladar a su casa para trabajar en ellos. Entonces, eso es un escritorio móvil, precisamente que se modifique lo que hay allí en oficina presencial en sus equipos y poderlo trasladar al lugar donde vaya a desempeñar las labores. Bueno, ya hablamos de los derechos que tienen los trabajadores al realizar estas modalidades de trabajo no presencial, pero ¿cuáles serían entonces las obligaciones que tiene el trabajador? Sí, el teletrabajador tiene que estar conectado en los programas de prevención que se hagan por parte de la ARL, tiene que estar conectado a las capacitaciones que vaya a brindar la empresa o digamos que vaya a dictar medidas, que vaya a través de circulares, que vaya a expedir la empresa. Siempre tiene que haber una conexión a eso, tiene que haber una sujeción al reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Porque no quiere decir que porque él va a estar desempeñando sus labores, de pronto como el teletrabajador independiente, fuera de, no quiere decir que no le vayan a cubrir las normas y obligaciones que trae el reglamento interno de trabajo. Entonces, es importante que se tenga, y desde luego también cumplir con su jornada laboral, cumplir con las metas que tenga a través de su desarrollo de teletrabajo y de informar siempre el lugar donde va a estar. Eso también es una de las obligaciones que tiene el teletrabajador. Bueno, ya hablamos y la doctora lo mencionaba en su introducción, que sí se puede dar reversibilidad a la modalidad del teletrabajo, pero ¿cómo se da esto? Explíquenos un poco más a fondo con respecto a esta situación. Sí, si bien es cierto, la reversibilidad es precisamente esa terminación a esa modalidad de teletrabajador. Entonces se realiza por escrito y debe ser debidamente justificada. Lo que yo les decía, yo escojo el teletrabajador para que me pueda brindar unas metas y resulta que yo veo que el teletrabajador no me está cumpliendo con los informes que debe darme. Entonces yo considero que ese teletrabajador es mejor tenerlo de forma presencial completa. Entonces lo que yo hago es que a través de esta figura de reversibilidad por escrito, de una, retiro esa modalidad de trabajo y lo traigo a que continúe con su contrato laboral, pero de forma presencial.
Bueno, aquí tenemos una pregunta muy importante y la doctora pues ya había hablado de esto y es si desempeño las labores desde casa, el empleador debe pagarme el auxilio del transporte o el auxilio de conectividad digital y si estos son acumulables. Bueno, esa pregunta me parece bastante fundamental. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como yo lo dije, pues desde luego el trabajador que está desempeñando sus labores desde casa por circunstancias ocasionales, especiales, excepcionales, pues no se le va a pagar el auxilio de transporte, desde luego porque va a estar en su casa, pero sí dije que el trabajador, discúlpenme, tenía precisamente la oportunidad de que se le pagara un auxilio de conectividad digital, el cual era igual al valor que tenía el auxilio de transporte, pero es decir, estos dos no son acumulables. Es decir, yo no voy a recibir el auxilio de transporte y el auxilio de conectividad digital. No, si estoy trabajando desde casa, recibo solamente el de conectividad digital. Si estoy trabajando en la oficina, recibo desde luego el auxilio de transporte. Entonces, no son computables los dos. ¿Listo? Bueno, y en el caso si el trabajador desempeña sus labores desde la casa, ¿tiene derecho a sus prestaciones laborales derivadas de su relación laboral? Totalmente, porque es que esto es una modalidad, más no nos altera el contrato. Entonces, digamos, el trabajador que tiene su contrato a término fijo indefinido, desde luego, claro, él tiene todas sus prestaciones laborales. Si el trabajador nos desempeña labores después de las 10 de la noche, pues sabemos que le vamos a tener que pagar horas que aparte que van a hacer estas, pues ya van a hacer con un recargo nocturno. Es Ujú. decir, ninguna garantía laboral en eso se pierde, ni mucho menos el derecho a su salario, ni su derecho sindical, ni su derecho a que se le paguen sus dominicales, sus festivos, nada, ninguna garantía laboral que nos contemple en este sentido el Código Sustantivo del Trabajo se nos va a perder, va en lo absoluto, para nada. Hablemos en este momento, doctora, de las garantías laborales, sindicales y de seguridad social si se desempeñan las labores desde la casa. O sea, las obligaciones que tiene como tal. Las garantías laborales. Las garantías. Listo. Las garantías en cualquiera de las tres modalidades, en cualquiera, ya sea teletrabajador o si está desde la casa o si lo hace de forma remota, las garantías laborales se van a garantizar absolutamente todas. Es algo en lo que el Ministerio de Trabajo hizo bastante énfasis en que al teletrabajador, al trabajador en casa y al trabajador remoto, o nómada digital, como se le dice también hoy en día, no se puede perder ninguna de las garantías laborales. Tiene que tener todo su sujeción, desde luego, a la jornada laboral, pero en caso de necesitarse en horas extras, le van a ser totalmente pagadas, reconocidas. En el caso, por ejemplo, del trabajo en casa, como bien lo estábamos diciendo ahorita, entonces no se le paga su derecho de auxilio de transporte, pero sí se le va a pagar su auxilio de conectividad digital, que va a ser igual al valor. Entonces, no está perdiendo ninguna de sus garantías laborales. Bueno, ya conocemos y tenemos claro las obligaciones y los deberes de los trabajadores que desarrollan esta modalidad no presencial. Pero ¿cuáles son esas obligaciones contractuales que tiene el empleador en el teletrabajo? Listo. Una de las obligaciones es proveer todos los equipos para que el teletrabajador pueda desempeñar sus actividades laborales. Otra de las obligaciones es inscribirlo en el registro de información tributaria como teletrabajador. Otra de las obligaciones es que debe haber un contrato escrito con su modalidad que va a tener, que desde un principio se pacta bajo el acuerdo de las dos voluntades de llevar a cabo esta modalidad. Debe ponerlo en conocimiento del reglamento interno de trabajo, debe de inscribirlo con el inspector de trabajo cercano a su zona donde esté desempeñando donde vaya a desempeñar las labores.
y debe también, en este caso, especificarle las cargas laborales que va a tener, es decir, como las metas que debe cumplir en el contrato. Esas son las obligaciones, en este caso, del empleado, y desde luego, pues claro, afiliarlo a todos sus garantías laborales, salud, pensión, caja de compensación familiar, cumplir con todos sus exámenes ocupacionales, todo lo que hacemos para llevar a cabo el contrato de trabajo. Bueno, durante el tiempo que me encuentre yo elaborando desde casa, ¿debo estar sujetos a programas de bienestar y capacitación? Sí, totalmente, siempre, 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 y más por lo que yo les decía a ustedes, de que se han presentado muchas enfermedades laborales psicosociales a raíz del desempeño, entonces es importante porque la ARL se encarga mucho de hacer capacitaciones en la prevención y la promoción de esto. Entonces, es importante que el trabajador siempre esté conectado a las capacitaciones, a las nuevas normatividades de reglamento interno, a las plataformas que utilicen en su empresa, a situaciones que hayan para la seguridad de la información de la empresa. Entonces, todos los requerimientos que sean de capacitaciones debe de estar 100% conectado. Hablemos, doctora, de algo muy importante y yo creo que esta pregunta es el motivo de consulta diaria pues, que realizan nuestros usuarios en la empresa Derecho y Propiedad y es el tiempo, ¿sí? Hablemos de estas horas, ¿cómo se regula la jornada laboral en el trabajo en casa? Es decir, ¿qué pasa si un trabajador se excede de su horario laboral? Perfecto. La jornada laboral, como bien lo dije, está regulada por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que conforme a la normatividad que se dio en el 2021, pues tuvo una sujeción, una reforma, donde precisamente pasó a las 42 horas semanales. Entonces, el trabajo en casa es la modalidad, pero debe de respetarse tal cual la jornada del trabajador, es decir, esas 42 horas semanales deben de ser distribuidas, normalmente se distribuyen de lunes a sábado, entre esos 6 días se le debe dar el manejo y en el caso de que se requieran horas extras, solo se podrán utilizar en el caso del trabajo en caso hasta 2 horas adicionales, que deben ser desde luego completamente pagas y justificadas. Yo en esto de verdad que hago un énfasis muy importante porque miren, en los procesos laborales, el tema de las horas extras es bastante complicado a la hora de manejar en un proceso de una demanda laboral. ¿Por qué? Porque es tanto que esas horas extras deben de estar debidamente autorizadas. Se recomienda, en este caso, si de pronto me están escuchando empleadores en esta capacitación, es fundamental que esas horas siempre quedan instauradas en una planilla, porque una de las pruebas que siempre, mire, es muy difícil probar las horas extras a través de testigos, es difícil, casi siempre tienen que quedar por escrito. Yo no diría que casi siempre, diría que siempre a través de una planilla, es la forma jurídica correcta de hacerlo, es donde yo puedo demostrar que el trabajador efectivamente, o sea, yo lo requería porque tenía que sacar una actividad urgente por X o Y circunstancias y se les voy a pagar, entonces instauro el valor desde luego legal y el trabajador firma de que efectivamente va a llevar a cabo esas horas extra. Ahora, no, que es que estamos en trabajo en casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso existen las firmas digitales, que también están completamente corroboradas y aceptadas para poder realizar en la firma de documentación. Entonces lo puedo hacer, simplemente le digo al trabajador, fírmame de forma digital, vas a estar desempeñando estas 2 horas de trabajo extras y las requiero por este trabajo urgente que tienes que sacar. Entonces, en ese caso, importante para los empleadores, consejo, que quede en una planilla debidamente formadas las horas extras que va a tener el trabajador. Bueno, aquí tenemos a uno de nuestros asistentes que tiene alguna intervención. Sí, muchas Sí. gracias. Quiero complementar en lo que manifiesta la doctora, que con la ley 2101 del 2021, sesionada por el Gobierno Nacional el 15 de julio, con relación a la reducción de la jornada laboral, si bien se firmó en el 2021, ella empieza a regir en el 23, que se disminuye una hora, en el 24 otra hora, 25 2 horas,
y en el 26 quedaríamos con las 42 horas laborables. Para hacer esa claridad en ese punto, doctora. Es muy importante lo que nos comunica el señor Reinaldo, es verdad. Sin embargo, en este caso, el Ministerio de Trabajo, cuando empezó a realizar todos los foros para sacar estas normas de la modalidad de trabajo, el Ministerio de Trabajo hizo bastante énfasis en que en este tipo de modalidades debía respetarse la jornada laboral hasta las 42 horas semanales. ¿Por qué? Porque esto tiene una razón de ser. El fin de que nacieran estas medidas, bueno, a raíz de que sí, si bien es cierto, se dio por una circunstancia especial que fue la pandemia, también estas modalidades empezaron a tener fuerza y se crearon más con el auge de que el trabajador pudiese tener más interacción con su familia. Entonces, a raíz de esta razón, es que en estas modalidades se maneja bastante el respeto en esa modalidad de las 42 horas semanales. Y es tanto que inclusive en el teletrabajo prácticamente las horas extras no se vienen a ver. Realmente en esa modalidad tiene que ser un acuerdo muy fundamental, pero es una modalidad que casi no lo maneja, no lo maneja. Entonces es importante lo que nos comentaba el señor Reinaldo, porque es cierto, pero en esta modalidad se le da mucho margen de respeto a esas horas semanales. Bueno, doctora, antes de finalizar, sí quisiera que por favor nos indicara 3 conclusiones, las más importantes con respecto al tema visto el día de hoy. Perfecto. Bueno, la primera conclusión que me parece fundamental es que ahora contamos con 3 modalidades no presenciales de trabajo en Colombia, las cuales los empleadores pueden adecuar a sus trabajadores de acuerdo a las condiciones que tengan. Tenemos empleadores que de pronto tienen trabajadores, madres, cabezas de familia, padres, cabezas de familia que de pronto requieren un poco más de tiempo para interactuar con su familia. Y es fundamental que ahora que existen estas modalidades con todas las garantías laborales, pues se lo puedan plantear. Es importante eso porque hubo una innovación tecnológica fundamental, la cual la adecuaría en mi segunda conclusión. Y es, por ejemplo, hoy en día el avance tan grande y tan fuerte que tenemos en la rama judicial, que si bien es cierto, desde hace mucho tiempo ya se veía la necesidad de instaurar la forma electrónica y virtual de poder llevar los procesos, pues no se había implementado, pero a raíz de la circunstancia tan difícil que hubo con la pandemia, si bien es cierto, pues dio la oportunidad importante de implementar estas innovaciones tecnológicas a raíz de las tecnologías de la información, donde ahora ya tenemos acceso a revisar esos estados electrónicos, a que se puedan desarrollar audiencias virtuales desde el lugar donde estemos, que podamos desempeñar inclusive labores y trabajos importantes a raíz de estas tecnologías. Entonces, eso me parece muy importante. Y, y lo tercero también es que a raíz de estas modalidades, pues, bueno, muchas personas están viviendo experiencias diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque se les facilita poder desempeñar trabajos en otros lugares. De pronto se encuentran en determinado departamento, pero a raíz de su profesión y con las tecnologías de la información pueden prestar servicios no solo a otro departamento a nivel nacional, sino que también vemos personas que inclusive tienen contratos hoy por hoy con multinacionales y atienden requerimientos de personas, de empresas de Estados Unidos, de otros lugares. Entonces, es importante ver cómo esta innovación tecnológica nos ha hecho crecer, inclusive el marketing digital, ya tenemos más acceso a las mercancías, más facilidad para comprar, para realizar diligencias. Entonces, esto es algo en lo que el Ministerio de Trabajo ha hecho mucho hincapié, en que han brindado toda la normatividad
para que en Colombia estas y modalidades de trabajo pues no pierdan sus garantías laborales. Me parece que eso es fundamental y sí lo quisiera dejar como conclusión en esta capacitación. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana del día de hoy.